Eran las 10:30 de la noche, y como tantas otras veces, yo era el único que quedaba en la oficina. Me llamo Daniel, tengo 32 años, y trabajo como analista en una pequeña empresa de consultoría. Siempre he preferido trabajar de noche, cuando el silencio se adueña del lugar y las distracciones desaparecen. Sin el bullicio de los teléfonos sonando y los compañeros charlando, mi mente se siente más clara, más enfocada. La oficina estaba completamente vacía. Los pasillos, normalmente llenos de vida durante el día, ahora eran un laberinto desolado, iluminado solo por las luces tenues de los fluorescentes. Cada paso que daba resonaba en el suelo de baldosas, amplificado por la quietud que reinaba en el lugar. El aire acondicionado zumbaba suavemente, creando una especie de murmullo constante que, en lugar de tranquilizarme, parecía acentuar la sensación de soledad. Había estado sintiendo una creciente inquietud en las últimas semanas, algo que no podía explicar del todo. Era como si hubiera una presencia invisible, algo que siempre estaba al borde de mi percepción, pero nunca lo suficientemente claro como para identificarlo. Me repetía que era solo el estrés del trabajo acumulado, que no había nada de qué preocuparse, pero esa sensación persistía, socavando mi paz mental. Finalmente, decidí que ya era hora de irme a casa. Apagué la computadora, guardé los papeles en mi maletín y me puse el abrigo. Mientras caminaba hacia la salida, no pude evitar sentir ese familiar escalofrío recorrer mi espalda. No era la primera vez que lo sentía, pero esta vez era más intenso, más difícil de ignorar. Al llegar al vestíbulo, me detuve un momento antes de abrir las puertas de cristal que daban al estacionamiento. No sé por qué lo hice, pero algo me obligó a mirar hacia afuera antes de salir. Fue entonces cuando lo vi. En el borde del estacionamiento, justo en el límite de la luz que proyectaba la única farola encendida, había una figura. Estaba de pie, inmóvil, mirando directamente hacia el edificio. No podía distinguir muchos detalles desde esa distancia, pero algo en su postura, en la manera en que permanecía completamente estática, me hizo sentir un nudo en el estómago. Intenté racionalizar lo que estaba viendo. Tal vez era solo alguien esperando a que lo recogieran, o un transeúnte que había decidido tomar un atajo por el estacionamiento. Pero no podía quitarme de la cabeza lo extraño que era que esa persona no se moviera ni un centímetro, como si estuviera congelada en el tiempo. Por un momento consideré simplemente salir y dirigirme a mi auto, ignorando esa sensación incómoda que crecía en mi interior. Pero mis pies parecían clavados al suelo y mi mirada seguía fija en esa figura. Finalmente, la persona comenzó a moverse y lo hizo de una manera que me heló la sangre. La figura avanzó lentamente, con pasos deliberados, hacia las puertas de cristal. El nudo en mi estómago se apretó y sentí como si el aire se volviera más denso, más difícil de respirar. A medida que se acercaba, la luz de la farola comenzó a revelar más detalles, o más bien la falta de ellos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para verla claramente, mi corazón se detuvo por un momento. La persona que estaba frente a mí no tenía rostro. Donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca, no había nada. Solo una superficie lisa, sin rasgos, como una máscara de piel estirada. Me quedé congelado en mi lugar, incapaz de apartar la mirada de esa visión aterradora. Intenté procesar lo que estaba viendo, pero mi mente se negaba a aceptar que algo así pudiera ser real. Parpadeé, esperando que la imagen desapareciera, que cambiara, pero no lo hizo. La figura sin rostro seguía avanzando, lenta pero inexorablemente, hacia las puertas de cristal. El miedo me invadió completamente. Quería correr, salir de allí lo más rápido posible, pero mis piernas no respondían. Era como si una fuerza invisible me mantuviera pegado al suelo, obligándome a enfrentar esa aterradora presencia. Finalmente, cuando la figura estuvo a solo unos metros de las puertas, algo dentro de mí se rompió. Retrocedí bruscamente, casi tropezando con mis propios pies, y salí corriendo de la oficina, sin atreverme a mirar atrás. Mis pasos resonaron con fuerza en el silencio del edificio mientras huía hacia las escaleras, con el corazón latiendo desbocado y la mente inundada de pánico. No me detuve hasta llegar al segundo piso, donde me encerré en una oficina vacía y traté de recuperar el aliento. Pero no importaba cuánto tratara de calmarme, la imagen de esa figura sin rostro seguía grabada en mi mente como una pesadilla de la que no podía despertar. Después de aquella noche, cuando finalmente pude calmarme lo suficiente como para salir de la oficina,
Mi mente no dejaba de darle vueltas a lo que había visto. Al llegar a casa, intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Me repetí que estaba agotado, que había estado trabajando demasiado y que el estrés me había jugado una mala pasada. ¿Qué otra explicación podía haber? No existía ninguna figura sin rostro, era imposible. Tal vez había sido un truco de la luz, una sombra extraña proyectada por la farola, o quizás solo una combinación de cansancio y nervios. Al día siguiente me desperté con una sensación de incredulidad. La luz del sol que entraba por la ventana de mi habitación parecía disipar la oscuridad que había sentido la noche anterior. Me repetí a mí mismo que debía seguir adelante, que no tenía sentido preocuparme por algo tan absurdo. Sin embargo, a pesar de mis intentos de racionalizarlo, no podía sacudirme la incomodidad que se había instalado en mi interior. Intenté regresar a mi rutina normal, pero cada vez que pensaba en quedarme tarde en la oficina, sentía un nudo en el estómago. El recuerdo de aquella figura sin rostro seguía apareciendo en mi mente en los momentos más inesperados, perturbando mi paz. A pesar de todo, decidí no mencionar nada a nadie. ¿Quién me creería? Mis colegas pensarían que estaba perdiendo la cabeza, y lo último que quería era parecer paranoico. Durante los días siguientes, traté de evitar quedarme hasta tarde en la oficina. Me obligué a salir más temprano, pero mi trabajo comenzó a acumularse, y pronto no tuve otra opción que volver a mis viejas costumbres de trabajar por la noche. La primera vez que me quedé tarde después del incidente, mi corazón latía con fuerza mientras guardaba mis cosas, temiendo lo que podría encontrar al salir. Al llegar al vestíbulo, no pude evitar mirar hacia afuera. El estacionamiento estaba vacío, sin rastro de la figura que había visto antes. Sentí una mezcla de alivio y confusión. ¿Había sido todo realmente una alucinación? Por un momento me permití creerlo. Salí de la oficina rápidamente, sin mirar atrás, pero el nudo en mi estómago no desapareció. 2 noches después, mientras trabajaba en un informe que debía entregar al día siguiente, sentí esa misma inquietud crecer dentro de mí. Sabía que tendría que salir pronto, y el pensamiento de encontrarme nuevamente con la figura sin rostro me aterrorizaba. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero no podía apartar la mente de la idea de que algo me estaba esperando afuera. Finalmente, no pude evitarlo más. Miré hacia el reloj, las 11 de la noche. Me armé de valor y me dirigí hacia las puertas de cristal. Lo que vi al otro lado me hizo congelarme en seco. La figura estaba allí, en el mismo lugar, en el borde de la luz de la farola, completamente inmóvil, mirando hacia el edificio. Sentí como el sudor frío comenzaba a correr por mi espalda. Esta vez no podía atribuirlo a la imaginación o al cansancio. Era real. Estaba allí, esperando. El terror se apoderó de mí de nuevo. No sabía qué hacer. Mis pies estaban clavados al suelo, incapaces de moverse, mientras mis ojos seguían fijos en esa figura. Quería salir corriendo, alejarme lo más rápido posible, pero algo me impedía moverme. Era como si una fuerza invisible me mantuviera allí, obligándome a enfrentarla. Finalmente, reuní el coraje suficiente para retroceder lentamente. Cerré los ojos, respiré hondo y, sin abrirlos, giré sobre mis talones y corrí hacia las escaleras. No me atreví a mirar atrás hasta que estuve fuera del edificio, subido en mi auto, con las puertas cerradas y el motor en marcha. Apreté el volante con fuerza, tratando de calmar mi respiración descontrolada. Me repetí que debía mantener la calma, pero la imagen de esa figura seguía persiguiéndome, sin importar cuánto intentara ignorarla. Las noches siguientes fueron aún peores. La figura apareció una y otra vez, siempre en el mismo lugar, siempre a la misma hora. No importaba cuánto intentara convencerme de que no era real, cada vez que la veía, el miedo se apoderaba de mí con una fuerza que no podía controlar. Sabía que no podía seguir así, que eventualmente algo tendría que ceder. Finalmente, una mañana, después de otra noche de terror, decidí que no podía seguir guardándomelo. Tenía que hablar con alguien, aunque solo fuera para asegurarme de que no estaba volviéndome loco. Esperé a que la mayoría de mis colegas se hubieran ido para acercarme a la oficina de Javier, mi jefe. Siempre había sido una persona razonable y pensé que, si alguien podía ayudarme a entender lo que estaba pasando, sería él. «Javier, ¿tienes un momento?», le pregunté, tratando de sonar casual mientras entraba en su oficina. «Claro, Daniel, ¿qué pasa?», respondió, levantando la vista de su computadora. Me senté frente a él, sintiéndome un poco tenso.
No sabía cómo empezar, así que opté por ir directo al grano. Últimamente he estado trabajando tarde en la oficina y he notado algo extraño. Javier frunció el ceño interesado. ¿Algo extraño? ¿A qué te refieres? Bueno, es difícil de explicar, pero he visto a una persona en el estacionamiento varias veces. Siempre está allí en el mismo lugar y siempre a la misma hora, pero no tiene rostro. Sentí un escalofrío al decir esas palabras en voz alta. Javier me miró en silencio durante unos segundos, claramente intentando procesar lo que acababa de escuchar. Finalmente soltó una pequeña risa nerviosa. ¿Una persona sin rostro, dices? Daniel, probablemente solo estás agotado. Has estado trabajando mucho y eso puede hacer que la mente vea cosas que no están ahí. Sentí una oleada de frustración. Sabía que lo que estaba diciendo sonaba increíble, pero había esperado que Javier lo tomara un poco más en serio. Lo sé, suena loco, pero te juro que lo he visto varias veces. Siempre está allí y no se mueve, solo mira hacia el edificio. Javier asintió lentamente, pero pude ver en su rostro que no me creía del todo. Mira, Daniel, entiendo que esto te haya perturbado, pero probablemente es solo alguien que pasa por allí. Puede que estés exagerando un poco debido al cansancio. Mi consejo es que te tomes un par de días libres, descanses y vuelvas cuando te sientas mejor. A veces lo mejor es desconectar un poco. Sabía que no tenía sentido insistir. Javier no lo veía como yo. Para él esto era solo una reacción al estrés, algo que podía resolverse con descanso. Me levanté de la silla, asintiendo con resignación. Tal vez tengas razón, Javier. Tomaré un par de días para descansar. Eso es lo mejor, respondió él con una sonrisa, satisfecho de haber resuelto el problema. Y no te preocupes por el trabajo, lo cubriremos mientras te tomas un respiro. Salí de su oficina con una sensación de derrota. No solo me sentía incomprendido, sino también completamente solo en lo que estaba experimentando. Intenté seguir su consejo, tomarme las cosas con calma, pero cada vez que pensaba en la figura, un escalofrío recorría mi cuerpo. No importaba cuántas veces intentara convencerme de que era solo mi imaginación, sabía en lo más profundo de mi ser que lo que estaba viendo era real. Esa noche, por primera vez en días, no me quedé hasta tarde en la oficina. Pero el temor de que esa figura apareciera de nuevo no desapareció. Sabía que eventualmente tendría que volver a enfrentarla, y la idea de eso me aterrorizaba. Habían pasado unos días desde mi conversación con Javier, y aunque intenté seguir su consejo de descansar, mi mente no encontraba reposo. Cada vez que cerraba los ojos, la figura sin rostro volvía a aparecer en mi mente, más clara y más amenazante que nunca. Las noches se convirtieron en una lucha interminable por conciliar el sueño, solo para despertar a medianoche, empapado en sudor frío, con la sensación de que alguien o algo me estaba observando desde la oscuridad de mi habitación. A pesar de todo, me obligué a volver al trabajo. No podía evitar mi vida por algo que, en teoría, no existía. Volver al trabajo significaba intentar recuperar una sensación de normalidad, aunque sabía que nunca volvería a sentirme como antes. La primera noche que me quedé tarde en la oficina, cada pequeño ruido me hacía saltar. El zumbido del aire acondicionado, el tic-tac del reloj en la pared, el crujido de las tuberías, todo parecía amplificado, como si el silencio mismo conspirara para atormentarme. Intenté concentrarme en los informes que tenía delante, pero mi mente se negaba a cooperar. El miedo era como un peso que se apretaba en mi pecho, dificultando mi respiración, cada vez que pensaba en lo que podría estar esperando al otro lado de las puertas de cristal. El reloj en la esquina de mi pantalla marcaba las 11, y la ansiedad en mi estómago crecía con cada minuto que pasaba. Me obligué a seguir trabajando, diciéndome que todo era solo producto de mi imaginación, pero la voz en mi cabeza que intentaba racionalizar la situación era cada vez más débil. Finalmente, cuando ya no podía soportarlo más, me levanté de mi silla y caminé hacia el vestíbulo. Cada paso que daba hacia las puertas de cristal resonaba en el suelo de baldosas, y con cada paso, mi miedo crecía. Me detuve antes de llegar a las puertas, con la mano temblorosa posada en el borde de la fría superficie de cristal. Mi respiración era irregular, y sentí que el aire en el vestíbulo se volvía denso, casi opresivo. No quería mirar hacia afuera, pero sabía que tenía que hacerlo. Sabía lo que me esperaba al otro lado, pero mi mente seguía resistiéndose a aceptarlo. Finalmente levanté la vista
y ahí estaba. La figura sin rostro estaba de pie justo fuera de las puertas de cristal, más cerca de lo que había estado nunca. Ya no estaba en el borde del estacionamiento, sino justo frente a la puerta, como si hubiera estado esperando pacientemente a que yo apareciera. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si alguien hubiera vertido un balde de agua helada sobre mí. Mi corazón se detuvo por un momento y luego comenzó a latir con fuerza, casi dolorosamente en mi pecho. Mis ojos se fijaron en esa cosa que estaba frente a mí. No había ojos, no había nariz, no había boca, solo una superficie lisa, una nada absoluta donde deberían estar las características de un rostro humano. Sentí como si esa ausencia estuviera absorbiendo toda la luz a su alrededor, como si el vacío de su rostro pudiera tragarse todo lo que existía a su alrededor, incluyéndome a mí. El silencio en el vestíbulo se volvió aún más denso, como si el mismo aire se hubiera convertido en una sustancia espesa y pesada. La única cosa que podía escuchar era el latido frenético de mi corazón, que martillaba en mis oídos. Quería apartar la mirada, quería correr, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en una mezcla de terror y fascinación, incapaz de moverme. La figura seguía sin moverse, pero la sensación de que me estaba observando se intensificó. Era como si pudiera sentir su atención fija en mí, como si estuviera analizando cada rincón de mi ser. Su inmovilidad solo aumentaba mi terror. Sabía que lo que estaba viendo no era simplemente una persona con una máscara. Era algo mucho peor, algo que no debería existir en nuestro mundo. Mis pensamientos comenzaron a divagar. ¿Qué era esa cosa? ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué quería de mí? Sentía que estaba al borde de un colapso. Mi mente luchaba por encontrarle sentido a algo que no tenía ninguna lógica, ninguna explicación racional. El terror que sentía era tan abrumador que apenas podía respirar. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad, y el vacío en el rostro de la figura parecía crecer, absorbiendo todo a su alrededor. Finalmente, reuní el valor suficiente para moverme. Respiré hondo, intentando calmar mi corazón desbocado, y di un paso hacia la puerta. Mis manos temblaban mientras extendía una de ellas hacia el cristal frío. La figura seguía inmóvil, pero la sensación de ser observado se intensificó, como si estuviera esperando que yo hiciera algo, cualquier cosa. Con un esfuerzo casi sobrehumano, abrí la puerta lentamente. El aire frío de la noche entró en el vestíbulo, haciendo que mi piel se erizara. Afuera, el viento susurraba entre las hojas de los árboles, pero dentro el silencio seguía siendo absoluto, opresivo. Di un paso fuera del edificio y sentí como si todo mi cuerpo se estremeciera. Estaba a solo unos metros de la figura. Estaba tan cerca que podía ver la textura de su piel. No era una máscara. Lo sabía porque la superficie era demasiado natural, demasiado real. Era como si su rostro hubiera sido borrado, dejado en blanco por completo, y lo que quedaba era una presencia abrumadora, algo que no podía ser humano. El terror que sentía era inenarrable. Mi mente se negaba a aceptar lo que estaba viendo, pero mi cuerpo respondía de manera diferente. Sentí mis piernas temblar bajo mi peso, mis manos sudorosas y mis pensamientos cada vez más caóticos. Era como si estuviera al borde de un abismo, y un paso en falso me haría caer en una oscuridad sin fin. De repente, algo cambió. La figura, que hasta ese momento había estado completamente inmóvil, comenzó a desvanecerse. No fue un movimiento rápido ni un simple parpadeo. Era como si la figura se disolviera lentamente, desintegrándose en el aire frente a mis ojos. Parpadeé, esperando que volviera a aparecer, pero no lo hizo. El espacio donde había estado de pie estaba vacío, como si nunca hubiera habido nadie allí. El pánico me invadió. Mi mente trataba de encontrarle sentido a lo que acababa de ocurrir, pero no podía. Sentí que mi mundo se desmoronaba a mi alrededor, como si la realidad misma se estuviera fragmentando en 1000 pedazos. Sin pensarlo 2 veces, giré sobre mis talones y corrí hacia el estacionamiento, buscando desesperadamente alguna señal de la figura, alguna evidencia de que había sido real. Pero no había nada, ni rastro alguno. El silencio de la noche era ensordecedor. Mis propios pasos resonaban en el suelo, pero aparte de eso, no se oía nada. No había viento, ni el ruido de los autos en la distancia, ni siquiera el zumbido de los insectos. Era como si el mundo entero se hubiera detenido. Subí a mi auto, con las manos temblando tanto que apenas podía insertar la llave en el encendido. Cuando finalmente lo encendí, el rugido del motor fue como un regreso a la realidad.
pero la sensación de irrealidad no desapareció. Pisé el acelerador y salí disparado del estacionamiento, sin atreverme a mirar atrás. Durante todo el trayecto de regreso a casa, mi mente seguía reproduciendo la escena una y otra vez, intentando encontrar alguna lógica, alguna explicación que pudiera darme paz, pero no había ninguna. Nada de lo que había sucedido tenía sentido. No era posible, no podía ser real. Al llegar a casa, cerré la puerta con llave, me apoyé contra ella y dejé que mi cuerpo se deslizara hasta el suelo. El miedo que sentía era tan intenso que apenas podía pensar con claridad. Sentía que estaba perdiendo el control, que mi propia mente me estaba traicionando. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura sin rostro acercándose lentamente hacia mí. Podía sentir su presencia en mi habitación, observándome desde algún rincón oscuro. Intenté decirme a mí mismo que era solo mi imaginación, pero el miedo era demasiado real, demasiado palpable. Pasé la noche en vela, sentado en mi cama, con la vista fija en la oscuridad, esperando que algo, cualquier cosa sucediera. Pero nada pasó. La figura no volvió a aparecer, al menos no físicamente, pero su presencia seguía allí, en lo más profundo de mi mente. Con el tiempo, mi paranoia creció hasta niveles insostenibles. Empecé a ver la figura en todas partes, en los reflejos de las ventanas, en las sombras de las esquinas, incluso en las multitudes. Sabía que no podía ser real, que mi mente me estaba jugando malas pasadas, pero eso no hacía que fuera menos aterrador. Dejé de hablar con mis amigos, me distancié de mis compañeros de trabajo y apenas comía o dormía. Sentía que estaba siendo vigilado constantemente, acechado por algo que no podía entender, algo que no podía escapar. Finalmente, llegué al punto de quiebre. Sabía que no podía seguir así, pero no sabía qué hacer. Estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar, y la figura sin rostro era el epicentro de todo. ¿Era real? ¿Era un producto de mi mente enferma? No tenía respuestas, solo miedo. Y entonces, una noche, mientras me preparaba para otra jornada en la oficina, la figura volvió a aparecer. Pero esta vez no estaba afuera. Estaba dentro de mi propia casa, en la esquina de mi sala de estar, inmóvil como siempre, con su rostro liso y aterrador. Y supe, en ese momento, que ya no había escapatoria. Cuando vi a la figura sin rostro dentro de mi propia casa, algo en mi interior se rompió. El pánico me invadió con una intensidad que nunca antes había experimentado. Mi respiración se volvió errática y mi corazón martilleaba en mi pecho con una fuerza que me hacía temer que podría desmayarme en cualquier momento. No sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar. Sentía que mi mente estaba al borde de la ruptura. La figura estaba inmóvil en la esquina de la sala, como siempre, con su rostro liso y sin rasgos apuntando directamente hacia mí. Podía sentir su presencia en cada rincón de la habitación, como si el aire mismo estuviera cargado de su oscura energía. Todo mi cuerpo temblaba y cada fibra de mi ser me gritaba que huyera, que saliera corriendo de mi casa y no mirara atrás. Pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado por el terror, incapaz de moverme, incapaz de apartar la mirada de esa cosa que no debería existir. Sabía que no podía quedarme allí, que debía hacer algo, pero mi mente estaba atrapada en un ciclo de miedo absoluto. La figura no se movía, no hacía ningún sonido, pero su simple presencia era suficiente para desmoronar cualquier semblanza de cordura que me quedara. Finalmente, el instinto de supervivencia se impuso, y en un acto de desesperación me obligué a moverme. Con un esfuerzo casi sobrehumano, di un paso hacia atrás, y luego otro, hasta que mi espalda chocó contra la pared. Mis manos buscaron a tientas el interruptor de la luz, y cuando finalmente lo encontré, encendí todas las luces de la casa, como si la luz pudiera ahuyentar esa presencia maligna. Pero la figura seguía allí, indiferente a la luz brillante que ahora llenaba la sala. Sentí como una ola de desesperación me golpeaba con fuerza. No había escapatoria, no había manera de evitar lo que estaba frente a mí. Todo lo que podía hacer era enfrentarme a esa cosa, aunque no sabía cómo. De repente la figura comenzó a desvanecerse, tal como lo había hecho antes en la oficina. No era un simple parpadeo, sino un desvanecimiento lento, como si estuviera siendo borrada del espacio mismo. Parpadeé varias veces, esperando que volviera a aparecer, pero en su lugar no había nada. La esquina donde había estado estaba vacía, como si nunca hubiera habido nadie allí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis oídos zumbaban,
y mi cuerpo entero temblaba incontrolablemente. No podía comprender lo que acababa de suceder. No podía aceptar que algo tan irreal hubiera ocurrido en mi propio hogar. Sentí que mi mente estaba al borde del colapso, que todo lo que conocía, todo lo que creía, se estaba desmoronando a mi alrededor. Pasaron varios minutos antes de que pudiera reunir el valor suficiente para moverme de nuevo. Cuando finalmente lo hice, mis piernas se sentían débiles, como si fueran a ceder en cualquier momento. Me dirigí a la puerta de la sala y la cerré con llave, como si eso pudiera protegerme de algo que podía desaparecer y reaparecer a voluntad. Esa noche no dormí. Me senté en el sofá con las luces de toda la casa encendidas, mirando fijamente hacia la esquina donde había estado la figura. Cada pequeño ruido, cada crujido de la madera me hacía saltar. Sentía que en cualquier momento esa cosa volvería, que no había escapatoria, que mi vida nunca volvería a ser la misma. Al día siguiente, completamente exhausto, intenté actuar con normalidad. Fui a trabajar como de costumbre, aunque el miedo seguía latente en el fondo de mi mente. Cada vez que pasaba por el vestíbulo, sentía que la figura estaba allí, esperándome, pero nunca la vi. Era como si su mera presencia en mi mente fuera suficiente para mantenerme en un estado constante de paranoia. Fue entonces cuando comenzaron a llegar los paquetes. El primer paquete apareció en la puerta de mi apartamento una mañana. Era una simple caja de cartón, sin remitente, solo mi dirección escrita a mano. Al abrirlo encontré una fotografía. Era una imagen de mí mismo, tomada desde algún lugar que no podía identificar. Mi rostro estaba completamente borroso, como si hubiera sido editado o como si alguien hubiera intentado borrarlo deliberadamente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Dejé caer la foto y cerré la caja rápidamente, intentando convencerme de que era solo una broma de mal gusto. Pero el miedo en mi interior no desapareció. Al contrario, creció con cada hora que pasaba. Durante los días siguientes, los paquetes siguieron llegando. Cada uno contenía una foto diferente, todas ellas de mí, todas con mi rostro distorsionado o borrado de alguna manera. Era como si alguien estuviera intentando eliminar mi identidad, como si intentaran borrar mi existencia. No podía entender quién estaba haciendo esto o por qué, pero lo que sí sabía era que la figura sin rostro tenía algo que ver. Sentía su presencia en cada paquete, en cada foto, como si estuviera observándome desde la distancia, manipulando cada aspecto de mi vida. El miedo que sentía se transformó en paranoia. Comencé a evitar las ventanas, temiendo ver mi reflejo sin rostro. Dejé de salir de casa a menos que fuera absolutamente necesario, y cuando lo hacía, me aseguraba de que no me estuvieran siguiendo. Mi vida se había convertido en una espiral descendente de terror e incertidumbre. Mi mente comenzó a deteriorarse. Ya no podía distinguir entre lo que era real y lo que no. Sentía que la figura estaba en todas partes, observándome desde cada esquina oscura, acechando en cada sombra. Sabía que estaba perdiendo el control, que algo en mí se estaba desmoronando, pero no sabía cómo detenerlo. Finalmente, una noche, después de recibir otro paquete, supe que no podía seguir así. Algo tenía que cambiar, o iba a volverme loco. Decidí que lo mejor sería dejar todo atrás, mudarme a otro lugar, comenzar de nuevo. Pero en lo más profundo de mi ser sabía que no importaba a dónde fuera, la figura me seguiría. Y entonces, mientras empacaba mis cosas para dejar el apartamento, vi un último paquete en la puerta. Lo abrí con manos temblorosas, sabiendo que esto marcaría el final de todo. Dentro encontré una única fotografía. Era la figura sin rostro, de pie en mi sala de estar, pero esta vez, donde debería estar su rostro, estaba el mío, borrado, distorsionado, pero inconfundiblemente mío. En ese momento supe que ya no había escapatoria. Después de encontrar esa última fotografía en el paquete, sentí como mi mundo se derrumbaba por completo. Mi rostro, distorsionado y borroso, reemplazando el vacío en la figura sin rostro, me hizo comprender que lo que fuera que estuviera enfrentando no solo quería acecharme, quería borrarme, consumir mi identidad hasta que no quedara nada de mí. Era como si estuviera siendo absorbido por ese vacío, arrastrado a una oscuridad de la que no podría escapar. Me quedé sentado en el suelo de mi sala, la fotografía en mis manos temblorosas, con la mente completamente paralizada por el miedo. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero cada minuto se sentía como una eternidad. Estaba atrapado en un estado de terror absoluto, incapaz de pensar con claridad, incapaz de moverme.
La figura sin rostro había invadido cada aspecto de mi vida, se había infiltrado en mi hogar, en mis pensamientos, en mi propia percepción de la realidad. Ya no sabía qué era real y qué no. En algún momento, sin saber exactamente cómo, tomé la decisión de irme. Sabía que quedarme en ese apartamento, en esa ciudad, solo aceleraría mi descenso a la locura. Tenía que salir de allí, tenía que alejarme de todo lo que conocía. Pero incluso mientras empacaba apresuradamente algunas pertenencias, sabía en lo más profundo de mi ser que huir no resolvería nada. Podía mudarme, cambiar de nombre, desaparecer del mapa, pero la figura me seguiría porque no era simplemente un ser físico, era una manifestación de algo mucho más profundo, algo que había arraigado en mi mente y en mi alma. Aún así, me forcé a actuar, a moverme por pura desesperación. Llené una maleta con lo esencial y salí del apartamento sin mirar atrás. Mientras bajaba por las escaleras del edificio, cada sombra parecía moverse, cada rincón oscuro parecía albergar la silueta de la figura. Sentía su presencia pesada y asfixiante, como si estuviera respirando en mi nuca. Al salir del edificio, la noche me recibió con un silencio ominoso. El aire frío me cortó la piel, y cada paso hacia mi auto resonaba en el vacío de la calle desierta. El miedo me impulsaba a acelerar el paso, a huir lo más rápido posible, pero mis piernas se sentían pesadas, como si una fuerza invisible intentara arrastrarme de vuelta. Subí al auto y encendí el motor con manos temblorosas. Mientras conducía a través de las calles vacías, mi mente seguía jugando trucos. Veía sombras moverse en la periferia de mi visión, figuras que desaparecían tan pronto como giraba la cabeza para mirarlas. El camino parecía interminable, como si la ciudad misma se hubiera convertido en un laberinto del que no podía escapar. Finalmente salí de la ciudad, dejando atrás las luces, las calles y todo lo que alguna vez había conocido. Pero el peso en mi pecho no desapareció. Conducía a ciegas, sin un destino claro, solo con el impulso de alejarme lo más posible. Pero incluso entonces, el miedo seguía conmigo, una sombra oscura que se aferraba a mí sin soltarme. Después de horas de conducir, me encontré en una carretera secundaria rodeada de árboles altos que se inclinaban hacia la carretera, formando un túnel oscuro y opresivo. La soledad del lugar solo intensificó mi paranoia. Sentía que la figura estaba allí, escondida entre los árboles, siguiéndome, esperando el momento adecuado para aparecer de nuevo. De repente, mi auto comenzó a perder velocidad. El motor tosió y la aguja del tanque de gasolina cayó abruptamente al vacío. Me di cuenta, con una mezcla de horror y resignación, que me había quedado sin combustible en medio de la nada. Frené a un lado de la carretera, el corazón latiendo con fuerza mientras el silencio de la noche me envolvía como una manta sofocante. Me quedé sentado en el auto, aferrando el volante con fuerza, intentando convencerme de que todo esto era solo una pesadilla, que eventualmente despertaría y todo volvería a la normalidad. Pero sabía que no era así. Estaba atrapado, sin salida, y la figura sin rostro estaba cerca. Lo sentía en cada fibra de mi ser. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, reuní el valor suficiente para salir del auto. La noche estaba en silencio, tan silenciosa que podía escuchar mi propia respiración entrecortada. Miré a mi alrededor. Los árboles se alzaban como gigantes amenazantes, sus sombras alargadas por la débil luz de la luna. Y entonces lo vi. Allí, al borde del bosque, de pie en la oscuridad, estaba la figura sin rostro, inmóvil como siempre, con su vacío mirando directamente hacia mí. Su presencia era tan abrumadora que sentí que mi cuerpo entero se congelaba. No podía moverme, no podía gritar, no podía hacer nada. Estaba atrapado, completamente a su merced. El silencio se hizo más profundo y el aire se volvió aún más pesado, como si la misma realidad se estuviera desmoronando a mi alrededor. La figura comenzó a acercarse, lenta, deliberadamente, como si supiera que ya no tenía dónde ir, que no había escapatoria. En ese momento comprendí la verdad. No importaba lo que hiciera, no importaba a dónde fuera, la figura sin rostro siempre estaría allí, acechándome, borrando cada parte de mí hasta que no quedara nada. Era el fin. El vacío que sentía en mi interior, el miedo, la desesperación, todo se entrelazó en una última ola de terror absoluto. La figura dio un último paso hacia mí, y el mundo se oscureció por completo.